Ok, continuamos entonces con este super jueves del 20. Estás muteado. Ah, estoy muteado. Muchas gracias, Aldo. Ok, chascarros de Zoom. Ya parece chiste repetido esto de estar muteado. Ok, seguimos entonces con este super jueves de la segunda jornada de este 25º Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica, medio siglo enseñando que sin agua no hay futuro, ¿ya? Y esta sesión estará dedicada a la gestión de recursos hídricos y será moderada por el profesor Aldo Tamburrino del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. Aldo, Muchas el escenario gracias, es tuyo. muchas gracias Pablo por la presentación. Eh, ¿Me ven bien o no? ¿Ahora? Ok, yo estaba teniendo problemas acá con... eh, me- eh, ok, bueno, bienvenidos a esta última sesión del día. Ya estamos todos un poco cansados, así que además de estar funcionando online, imagino que se nos pasan estos detallitos ahí de eh, mutear, prender o no prender el video, ¿no es cierto? Bueno, en esta sesión tenemos 3 trabajos y interesante que 2 de ellos, su título es una pregunta. El primer trabajo es de los autores Pilar Barría de la Universidad de los Lagos, Carlos Guzmán de la PUC y Paulina Riquelme también de la Universidad de los Lagos. Y se preguntan en su título, ¿cuánto sabemos acerca de la demanda legal de agua en Chile? Caso de estudio, cuencas de las regiones de los ríos y los lagos. Y presenta Pilar Barría. Muy bien, Hola, Pilar, puedes comenzar. Hola. ¿cómo están todos? Muchas gracias. Voy a compartir. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la presentación? Perfecto, perfecto, Ya. sí. Muchas gracias a quienes están conectados a esta hora de la tarde. Bien, el trabajo que voy a presentar son resultados preliminares de antecedentes acerca de cuánto sabemos justamente acerca del uso legal del agua y la zona de estudio son cuencas de la región de los ríos y de los lagos, principalmente porque ellas constituyen o son normalmente asociadas a lugares donde hay bastante agua, no, y sin embargo han estado afectadas por escasez hídrica durante, en particular, los últimos 2 años. Así es que es un sector que me parece interesante poder explorar. Bien, como motivación, este trabajo se enmarca en el contexto de la megasequía que lleva ya más de 11 años afectando la zona centro-sur del país. Sin embargo, geográficamente, los descensos de precipitación asociados a la megasequía no se han observado al menos en gran parte de la región de los lagos. Cuando uno revisa los antecedentes o los registros de precipitación, los últimos 10 años no presentan ese descenso que uno observa, por ejemplo, en las cuencas de la zona central. Sin embargo, hay llamados y hay requerimientos de la población porque tienen menos disponibilidad hídrica. Por tanto, viene la pregunta, ¿qué es lo que estará pasando en este lugar? Y efectivamente, cuando uno revisa, por ejemplo, aquí los caudales de Maullín en Las Quemas, a simple vista no se aprecia una tendencia negativa, no se aprecia tampoco un cambio significativo en los caudales en los últimos 10 años. Y sin embargo, hay un decreto de escasez hídrica que afecta a 3 de las provincias de la región, 208.000 personas con problemas de acceso a agua potable, principalmente en las zonas rurales, y también los pequeños agricultores, los lecheros, entre otros. Y principalmente indican el problema es durante el periodo de verano. Al revisar luego un poco más en detalle, entonces los caudales de verano uno ve que a diferencia de al revisar el periodo completo, sí se pueden manifestar algunos, pero no tendencias, sino que uno podría ver algunos cambios, especialmente en los últimos 10 años, pero que no son significativos, por tanto, uno tampoco puede sacar conclusiones muy rápidas de eso. En este mismo contexto ocurre que debido a estos instrumentos, como lo son los decretos de escasez hídrica, se generan
mucha inversión, o más que inversión, se generan fondos para poder aumentar el riego, y en particular en la región de los lagos se ha aumentado bastante para la agricultura, pero también para la industria lechera, y se está también considerando proyectos de riego de pradera para entonces tener una lechería que dure todo el año. Este tipo de entonces proyectos y este tipo de iniciativas en el fondo tienen ciertos desafíos, algunos desafíos que se están considerando, otros que no. Dentro de ellos se encuentran cambios de uso de suelo rápidos que han sido identificados y documentados, por ejemplo, en Chiloé. Acceso al agua potable de la población rural, esto es un problema especialmente en los meses de verano, por ejemplo, también en Chiloé, pero también en otras zonas en la provincia de Osorno. Proyectos de desarrollo futuro que están pensando en aumentar los consumos de agua, y también hay un desconocimiento sobre los acuíferos. En particular hay pocos pozos de monitoreo, y por tanto esto nos lleva a que hay una asimetría de información, y eso evidentemente dificulta la gestión adaptativa de los recursos hídricos. Y por tanto, esta asimetría de información es algo que es necesario abordar. Y desde ese punto de vista, una de las mayores fuentes de desconocimiento, o uno de los datos que nosotros, que influye bastante en la gestión hídrica en Chile, y que de acuerdo a varios diagnósticos presenta ciertos problemas, es justamente la información de los derechos de aprovechamiento de agua. En Chile estos derechos se pueden constituir por tres fuentes. Primero, por el artículo 2º transitorio del Código de Aguas, que son las regularizaciones o los usos consuetudinarios. También están las resoluciones SAC otorgadas en el contexto de la reforma agraria, y las resoluciones del artículo 140, que son aquellos derechos que forman parte del catastro público de aguas, que es la principal fuente, base de datos que en general se utiliza para las estrategias, para los proyectos, y también para estimar de alguna manera cuál es la demanda legal. Sin embargo, solo revisando el CPA, o el catastro de aguas de la dirección, el CPA de la DGA, podemos encontrarnos con que aproximadamente un 50% de ellos no presenta información de coordenadas, o coordenadas que no permiten ubicarlas dentro de las cuencas hidrográficas. Entonces ya hay un nivel de dificultad al respecto. Y también, en particular, los derechos SAC, la gran mayoría de ellos no presenta coordenadas y no son o no forman parte de este CPA, y por tanto no son considerados en los estudios o en los proyectos. Bueno, también tenemos un desconocimiento acerca de los impactos que puede generar los cambios de uso de suelo. En particular en Chiloé esto se ha estudiado bastante más, pero no en las cuencas del río Maullín, del río Bueno, por ejemplo. Por tanto, el objetivo de este trabajo es hacer un primer análisis exploratorio respecto de qué tan importantes puede llegar a ser en magnitud los derechos de aprovechamiento SAG, que no forman parte del CPA y que por tanto no se consideran en estos balances o en las estrategias que se realizan para poder planificar el desarrollo de las regiones, y en particular este desarrollo que se está planteando basado en un aumento de riego de pradera, un aumento de producción lechera, y también cómo eso se relaciona con los cambios de uso de suelo. Esto pensando, y es parte en realidad del primer objetivo del Fondesit de iniciación en el cual yo estoy trabajando. El área de estudio lo constituyen estas 4 cuencas: Cruces en Rucaco, Bueno en Bueno, Damas en Tacamó, Maullín en Las Quemas, todas cuencas de régimen pluvial, y cuencas, bueno, pluvio-nival, algunas de ellas, cuencas que escogí principalmente porque presentan una dinámica en desarrollo, una dinámica de cambio de uso de suelo, y además una dinámica de un aumento del consumo del agua que me parece interesante poder evaluar, porque son zonas donde aún, además, no están agotadas las fuentes, no están cerradas, y por tanto permitirían, todavía hay una oportunidad aquí de tomar medidas o tomar decisiones, y se están movilizando recursos en esta línea. Los métodos, de manera muy resumida, la aproximación al uso del agua se realiza primero con un análisis de los derechos de aprovechamiento de agua. Para ello partí con el CPA, o el Catastro Público de Agua, y estos ubicándolos, los derechos consuntivos subterráneos superficiales por cuenca, en cada una de estas 4 cuencas, y luego también un análisis de los derechos SAC. Para ello
utilizamos una base de datos de Sirene del año 2013 que contiene aproximadamente 1.500 proyectos, son PDFs, es decir, son archivos PDFs con los planos de estos proyectos que fueron entregados durante la reforma agraria. Para ello, entonces, se revisó, algunos de ellos tenían información de coordenadas, los que no tienen información de coordenadas fueron poligonizados para poder ser ubicados en las cuencas hidrográficas, y luego también se hizo el trabajo eh, de poder asociar un caudal a estos derechos, porque no todos ellos poseen información de caudales, sino que en ese caso se asocia entonces una aproximación. Esto es una aproximación de 1 litro por segundo por hectárea. Asimismo también utilicé el land cover, o una cobertura y uso de suelo dinámica desarrollada por Andrés Ceballos y Mauricio Galleguillos, quienes están colaborando en este proyecto también, en este Fondesit de iniciación, para analizar cómo son las dinámicas de cambio de uso de suelo en estas cuencas, y también las proyecciones del balance hídrico nacional desarrollado bueno, justamente por la Universidad de Chile y la Dirección General de Aguas. Esto para tener un contexto en cuanto al balance y cuál sería entonces el impacto, la magnitud de estos derechos. Se ubicaron 40 proyectos en las 4 cuencas de estudio, ellos fueron poligonizados, nosotros entonces estos planos los georreferenciamos, se dibujaron en QGIS junto con todos estos predios, y luego a ellos se asociaron cuando tenían caudal, se incluye el caudal, en caso contrario, en este caso utilizamos 1 litro por segundo por hectárea. Sin embargo, la idea es posteriormente los análisis de escenarios que se realizarán, hacer también un análisis de sensibilidad respecto de este valor. Además, bien, en cuanto a los derechos de aprovechamiento de agua, el primer resultado que observamos es que al revisar los datos acumulados en el tiempo, podemos ver que los derechos superficiales presentaron un aumento importante a principios de los 90, pero que en general tienden a estabilizarse durante la última década, no así los derechos subterráneos, que han tenido un aumento significativo, más del doble en algunas cuencas, solo durante los últimos 5 años, y lo cual es una tendencia que se mantiene, es decir, no tendría por qué detenerse en este minuto, porque estas cuencas aún no están agotadas, aún tienen disponibilidad para poder seguir entregando derechos de agua. Lo mismo en las cuencas del río Maullín y de Damas, en particular en Damas aún hay una tendencia también al alza con los superficiales. Y nuevamente recalco, estas cuencas no están agotadas, por lo tanto, esto que nosotros vemos acá no necesariamente es el valor al que llegamos máximo de derechos de aprovechamiento. Por otra parte, luego de ubicar entonces estos 40 proyectos distribuidos en las 4 cuencas que se encuentran aquí, y entonces al obtener la magnitud de agua o de volumen de estos derechos, y compararlos con los derechos que aparecen en el CPA de la DGA, nosotros encontramos que son una magnitud importante, un porcentaje importante, dependiendo de la cuenca, por supuesto, pero que pueden llegar a ser hasta en el río Damas un 80%. Esto nuevamente es una estimación, porque estamos considerando en ese caso 1 litro por segundo por hectárea. En el río Cruces un 29%, en el río Bueno un 30%, y en el Maullín es un poco menos, 9%. También puedo adelantar que en Chiloé no encontramos ningún proyecto, por lo tanto es hasta esta zona, hasta el río Maullín, donde se ubican estos derechos. Y eso evidentemente es algo importante, porque cuando se hacen los proyectos o los planes estratégicos, se consideran los derechos de agua como bueno, o en general, cuando uno hace estudios de balance, si bien no considera el derecho de aprovechamiento como un uso de agua, sí es una aproximación a cuánto se podría llegar a utilizar. Y estamos hablando de que hay un porcentaje importante que no está siendo considerado, y que también son derechos y que también pueden ser utilizados y tienen un carácter de propiedad. Por tanto, ¿cuánto sabemos? No sabemos tanto sobre el uso legal la demanda legal del agua. Ahí respondí. Ya, respecto de cambio de uso de suelo, no, pero ahora sí sabemos, porque esto ya
se sistematizó, ¿vieron? No, ahora sí. Ya, entonces, sobre los cambios de uso de suelo, como comentaba, esto es en realidad el resultado del trabajo de Mauricio Galleguillos con Andrés, pero que forma parte en el marco de este proyecto y que además a nosotros nos permite entonces revisar, ver cuál es la dinámica que se está generando. Vemos que en las 4 cuencas han habido aumentos importantes, especialmente de los frutales y de las praderas. Las praderas son praderas que se está además planteando a través de fondos, como les comentaba antes, el riego, para poder entonces, porque en el fondo, por ejemplo, Osorno se llama la capital de la carne y la leche, es decir, son cuencas donde se plantea y donde una de las actividades económicas relevantes es la producción de leche y carne. Y por tanto, no es para nada sorprendente que uno vea estos aumentos de 10% en pradera. Los frutales son porcentajes muy altos porque la verdad es que son superficies pequeñas. Entonces, pasaron de 14 kilómetros cuadrados a más del doble o más del triple. Las praderas son superficies más grandes, por tanto, ese porcentaje de aumento sí cobra mayor relevancia cuando uno lo piensa en términos de balance hídrico a escala de cuenca. Bien, lo mismo se observa también esta dinámica en el río Damas, en el río también Maullín, donde hay hasta un aumento de un 58%. Y esto también entonces se relaciona, se vincula con lo que ha ocurrido, que es un aumento también de los derechos de aprovechamiento subterráneos que están generándose en estas cuencas, especialmente durante los últimos 5 años. Luego, cuando nosotros tomamos los datos del balance hídrico nacional de la DGA 2019, y, eh, y quisimos calcular el caudal 85 para el periodo 1979-2019, el histórico, lo comparamos luego con los 4 modelos de cambio climático que considera el balance hídrico nacional para el periodo 2030-2060. También calculamos el volumen asociado a un caudal 85, de probabilidad de excedencia 85%, que es el que se considera para otorgar derechos de agua. En ese caso, cuando uno ve el valor anual, y bueno, y con estas barritas acá de color lila, están los derechos DGA y los SAC, uno ve que en realidad no es tan importante, ¿verdad? No pareciera, se ve que hay harta disponibilidad más incluso a futuro, ya en las 4 cuencas, entonces no pareciera que fuese tan problemático, a pesar de que esto en realidad es un escenario conservador, asumiendo que a futuro no hay más otorgamientos de derechos de agua. Sin embargo, cuando uno revisa el balance para los meses de verano, considerando el mismo periodo, aquí uno ve que, bueno, el balance hídrico indica, las proyecciones indicarían que habría reducciones de aproximadamente un 25,5% en promedio en las 4 cuencas para los meses de verano. Y a la vez, en este caso, uno ve que ahí sí estos derechos o estos volúmenes cobran mayor relevancia en torno o en comparación a lo que es la disponibilidad hídrica de estos meses, y que justamente el problema que afecta a los regantes, a los pequeños agricultores, a las APRs de la zona. Son los meses de verano donde tienen mayor problema de acceso al agua, y además meses donde evidentemente hay también una demanda mayor por las actividades que se desarrollan. Y en el caso del río Cruces, entonces uno esperaría que si es que se mantuvieran los derechos y no se otorgan más, esta cuenca estaría sobreotorgada por sobre un 60% en esos meses de verano, y en el caso del río Damas también. Y en particular esta cuenca del río Damas es importante mencionar que justamente es una donde se está pensando mayor desarrollo de la pradera regada para poder mantener y potenciar la industria lechera de los pequeños agricultores. Entonces, eso hace un llamado, una invitación a analizar esto, a repensarlo, en particular. eh, en particular considerando lo que se espera, lo que se está, las estrategias de recursos hídricos de la región, que están buscando más que reducir el consumo, aumentar consumo, lo cual la invitación es a mirar estos datos con cautela, también a pensar cuál es el impacto que tienen los cambios de uso de suelo y, por supuesto, a tomar en consideración las proyecciones de cambio climático, que a pesar de no ser tan de que en magnitud son menores que en la zona central del país, de todas formas se espera una disminución
en la disponibilidad hídrica y por supuesto también se esperan aumentos en la temperatura que podrían afectar los balances en esta zona. Bien, como conclusión, el estudio indica que los derechos otorgados por el SAC, que normalmente no son considerados en el CPA, a menos que hayan sido perfeccionados, sí son relevantes en cuanto al volumen total otorgado a escala de cuenca en las 4 cuencas. En ellos puede ser hasta un 80%, como revisamos recién, cuando se compara con el número total de derechos de aprovechamiento de agua. Asimismo, también aquí se indica que hay, bueno, la importancia de los cambios de uso de suelo, en particular aquellos relacionados a la pradera, pradera que también en este caso hay que ser de todas formas cautelosos porque no todo es realmente pradera, es un modelo de uso de suelo que utiliza imágenes Landsat y que por tanto también parte de esas praderas podrían ser confundidas con algunas parcelas de agrado, por ejemplo, que también es un fenómeno que está ocurriendo y que por tanto eso hay que revisarlo ahora más en detalle, hay que acercarse a hacer fotointerpretaciones para poder entonces profundizar en este tipo de, en esta dinámica, que no es menor. Por otra parte, se observa también un aumento creciente en los derechos de aprovechamiento de agua concedidos, en particular aquellos de fuente subterránea. Las cuencas no están agotadas, por tanto esto podría continuar en el tiempo. Y considerando las proyecciones de cambio climático, se espera que la disponibilidad hídrica disminuya, no solo a escala anual, sino que a escala, en escala de verano, principalmente con un 26%, lo cual eh, lo cual ciertamente es problemático porque es cuando más agua se está utilizando y ciertamente también es relevante cuando se considera aumentos en el uso del agua a futuro, como parte de las estrategias de desarrollo regional. Por tanto, justamente la conclusión es a eh, repensar un poco y tomar en cuenta las proyecciones de cambio climático y además considerar que no sabemos tanto sobre la demanda legal y que es un tema súper importante. Próximos pasos, generar escenarios para poder evaluar, escenarios que van a estar basados en no solo esto, pero también en otro tipo, en estrategias, estrategias que estamos recogiendo a partir de los actores de la zona. Eso, muchas gracias. Ok, Pilar, muchísimas Ujú. gracias por tu presentación. Y tengo una pregunta que hace el profesor Alejandro López, y en su modestia lo dice que es más bien una inquietud desde su ignorancia, eh, pero yo creo que es válida. Y lo que pregunta el profesor López es si este problema de alguna manera se considera en el Código de Aguas. O, El problema de los derechos de aprovechamiento del SAC, bueno, sí, es lo que yo entiendo, claro. sí, de hecho, sí, está estipulado el perfeccionamiento de estos derechos de aprovechamiento, que deberían ser perfeccionados. Sin embargo, no hay una obligatoriedad de esto, entonces es algo que tiene que surgir de los usuarios y ellos deben solicitarlo y cuando lo solicitan entonces deberían ir a perfeccionarse, es decir, ubicar la coordenada y además entregar un caudal volumétrico. Pero como depende de la voluntariedad, en general eso no se hace porque además hay, en el fondo si hay menos disponibilidad, ese derecho que es hectáreas de riego podría ser bastante menor. Claro. Ok, muchas gracias. Alonso Carrasco pregunta, bueno, antes que eso dice un tremendo trabajo, felicitaciones. Y hay un comentario de él que dice, los datos del CPA deben ser ingresados en litros por segundo o metros cúbicos por segundo, pero muchos usuarios, comunidades y asociaciones de canalistas son centenarias, y estas organizaciones tienen sus derechos expresados en acciones y regadores. Es muy complejo convertirlo en unidades métricas. Todos estos derechos están en los CBR, cuya copia se envió a la DGA, resultado de la última modificación al Código de Aguas. Falta ver cómo la DGA va a solucionar el problema. Bueno, en realidad aquí no hace una pregunta, más bien un comentario que indicó, ¿no es cierto? No sé Ujú. si tú tienes algo que agregar al comentario de Alonso. Sí, bueno, que de hecho parte de esa información sí se utiliza y
con la base de datos con la que nosotros trabajamos es una base de datos que se denomina base al director o que nosotros llamamos depurada, donde justamente se ha hecho esa conversión con esa información de los CBR y que la solicitamos por transparencia y se utiliza justamente para los balances, de lo contrario quedaría mucha información fuera. Y entiendo que eso es algo que debería luego quedar también plasmado en el CPA. Ahora, yo no soy de la DGA, entonces no tengo la seguridad. Eso es lo que se me ha informado en algunas reuniones y también en realidad, así como nosotros la conseguimos por transparencia, podría estar también abierta para que lo puedan solicitar quienes deseen. Ok, gracias. Miguel Lagos también hace un comentario, dice, excelente trabajo, Pilar. Y agrega, el trabajo desarrollado en el estudio de la carretera hídrica realizó parte importante del trabajo de comparación de derechos de aprovechamiento de agua en contraste con lo informado por las organizaciones de usuarios de agua en el sur, para que te sirva de contraste. También es un comentario ahí más que una Muchas pregunta. gracias. Muchas Y gracias. Alonso Arriagada Monreal escribe, hola Pilar, gracias por la presentación, muy buen trabajo. Y aquí sí que hay una pregunta. ¿Consideraron algún tipo de factor de uso cuando hicieron las estimaciones? ¿Tienen estimación del porcentaje de extracciones, captaciones no regularizadas? Sí, no, en este caso lo que hicimos es una aproximación a la demanda legal del agua, no al uso del agua, porque no se asocia el uso directamente con los derechos de aprovechamiento, ya si no estaría, esta situación sería bastante peor. Eh, el uso del agua, nosotros sí lo vamos a considerar justamente con un análisis de extracciones y no con factor de uso, sino que a través de la cobertura y uso de suelo y de la evapotranspiración. Y eso es parte de lo que vamos a evaluar en el proyecto en las próximas etapas. Pero en este caso no, porque en realidad lo que hicimos fue una estimación de la demanda legal del agua y cuánto tenemos considerado en la DGA, cuánto no, cuál es la magnitud entonces de estos otros derechos que también corresponden a una demanda legal, pero que no forman parte de las bases. Ok, gracias. Y una última pregunta en virtud del tiempo. Eh, Leo la que hace Humberto Zavala. Felicitaciones, Pilar. Muy buen trabajo. Y ahora viene la pregunta. Me da la impresión que consideraste una reducción importante en la superficie de bosque en los últimos años. ¿Se supone que esto es un bosque nativo y no debiera conservarse su superficie? ¿Está considerado en tus modelos hidrológicos? Todavía no hago modelo hidrológico, es solo la revisión de los antecedentes para los escenarios. Bueno, sí tenemos los modelos, pero no están presentados acá primero. Y sí, también hay una cosa de escala. La verdad es que pareciera que las barras son un poco engañadoras porque muestran mucha diferencia en el bosque. Sí hay reducción, ya, pero cuando uno ve la escala no es tanto como se ve a primera vista, se visualiza, y sí se trata de bosque nativo, porque también en este land cover que generó el grupo de Mauricio Galleguillos, diferencian pinos, eucaliptus respecto de matorrales y de bosque nativo. Así es que sí, corresponde a eso, y hay un descenso que se está apreciando en la zona. Ujú. Ok, muy bien. En virtud del tiempo, no más preguntas. Muchas gracias, Pilar, y éxito ahí en lo que continúes trabajando en tu investigación. Muchas Eh, gracias. Pasamos a la segunda presentación de Gonzalo Ursúa y Marcelo Olivares de la Universidad de Chile. El título de la presentación es Diagnóstico del impacto de la operación de centrales hidroeléctricas de pasada en el uso de agua para riego en la cuenca del río Tinguiririca, Chile. Presenta Gonzalo Ursúa. Un segundito, tengo que... ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí. Ok, ahí está. Perfecto. Voy a presentar. Ya, perfecto. Ok. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Voy a presentar respecto al diagnóstico de la operación de las centrales de pasada en la cuenca del río Tinguiririca hacia los usuarios de riego en la misma zona. Bueno, partido indicando de que esta cuenca se encuentra en la parte sur de la región de O'Higgins y en ella se emplazan una serie
centrales hidroeléctricas, dentro de las que se encuentran la hidroeléctrica La Confluencia y La Higuera, que son centrales en serie y que son ambas de pasada y que cuentan con capacidad de almacenamiento. Esto lo hacen mediante reservorios que permiten operar las centrales más o menos 7 horas a máxima capacidad, además de controlar los efluentes del río. Aguas abajo de la restitución de estas centrales se encuentra el Valle de Colchagua, una de las principales zonas agrícolas del país, y que donde se encuentran una serie de bocatomas asociadas a los usuarios de riego. Entonces hay un eventual conflicto que estalla a fines del 2010, en donde los usuarios de riego en la zona del Tinguiririca reportan fluctuaciones anómalas en el caudal, y las primeras versiones señalaban de que era debido al almacenamiento de agua por parte de las centrales para poder alcanzar el límite inferior que requieren las turbinas para operar en el año 2010, que era un año seco. Entonces, esto plantea una problemática, que es, ¿existe alteración en el caudal del río como consecuencia de la operación de las centrales? Y para esto, lo que hicimos fue analizar series de caudales turbinados por las centrales, y además los caudales de la estación fluviométrica Tinguiririca bajo los Briones, que es una estación que está aguas abajo de la restitución, y la metodología empleada fue la de índices de alteración hidrológica. Estos índices son métricas que permiten cuantificar los efectos que tiene, en este caso de las centrales, comparando sus valores pre y post hito hidrológico. Y el primero de ellos es el índice de Richard Baker, que tiene que ver con las rampas de caudal en horas sucesivas. El segundo es el coeficiente de variación, que cuantifica qué tan disperso es una muestra de caudales dentro del día. Y por último, el PTF, tiene que ver con el rango de caudales dentro de cada día en relación al promedio de los registros. Aquí se presentan dos gráficos que tienen que ver con los caudales turbinados para 2 temporadas, que son las de riego, correspondiente en naranjo, correspondiente a los meses de septiembre a abril, y en azul los meses de no riego, que son los meses desde mayo hasta agosto. La línea punteada equivale al promedio de caudales turbinados por cada temporada. Y en ambos gráficos se evidencia la estacionalidad en la generación de las centrales, lo que está favorecido por el régimen hidrológico nival de la cuenca, por lo que generan mayoritariamente en temporada de riego. Aquí se muestran las curvas de frecuencia acumulada para ambas centrales, y lo que hicimos fue separar el día en 2 horarios, un horario punta y un horario valle, en cuanto a la demanda eléctrica del sistema nacional. Entonces, tomamos 2 periodos, un periodo de operación temprana que corresponde a los años 2011 al 2014, que es previo a un conflicto legal que existió entre usuarios de riego y las hidroeléctricas, y un periodo más reciente posterior a esto. En un caso ideal, para ambos gráficos, las curvas punteada y continua deberían estar solapadas, debido a que por temas hidrológicos no es mucha la diferencia que debería haber entre cuánto caudal pasa en el día y en la noche, y es algo más o menos lo que ocurre en el periodo previo, que vemos que estas curvas siguen más o menos la misma tendencia, mas no así en el periodo reciente, donde existe un desacople para las 2 centrales entre los distintos horarios, sobre todo en la frecuencia acumulada 0.25 al 0.70 al 0.75. Esto lo que hace es constatar una operación preferente por parte de las centrales de generar en horarios donde el sistema eléctrico presenta una mayor demanda, y sugiere que estas centrales operan bajo una lógica de maximización de valor, por energía generada. Este gráfico indica el patrón intradiario de caudales turbinados por la central La Higuera, que es la central que está más aguas abajo,
clasificándolo en las temporadas de riego y no riego para los años desde que empiezan a operar hasta la actualidad. Podemos ver, por ejemplo, que el 2012 no operó la central por un problema de derrumbe. También de que hay horarios de generación preferentes. Podemos ver que hay un horario cercano al mediodía y otro más allá en la tarde-noche, en donde se prefiere generar, y que estos patrones van variando año a año. Como por ejemplo, vemos que estas variaciones llevan a que en los periodos más recientes haya una disminución de caudales en el bloque del mediodía, quedando solamente un solo pic, más o menos como de las 17 a las 23 horas, posiblemente atribuible al efecto que tiene la masiva incorporación de energía solar a la matriz eléctrica. Y por último también la menor diferencia entre horas en la temporada de riego, que podemos ver en la línea de naranja, que en casi todos los años tiene una mayor horizontalidad que la curva de no riego. A modo de ejemplo, tenemos el gráfico de un indicador, que es el Richard Baker, que es el que cuantificaba las rampas, y podemos ver para el periodo previo a la operación, al inicio de operación, del 2001 al 2010, que los valores del índice lo que hacen es seguir una tendencia más o menos fija en cuanto a valores medios y dispersión, pero desde que entran a operar las centrales, vemos que estos valores aumentan y con ellos su dispersión. Otro punto rescatable acá también es que aumentan sobre todo en los meses de no riego, que están donde no hay conflicto con los otros usuarios. Sin embargo, para los periodos de riego hay un aumento en los valores extremos, en los outliers. Este gráfico, de cierta manera, resume los tres indicadores para las dos temporadas y compara los periodos previos a la operación con el periodo actual. Y de él se pueden extraer una serie de conclusiones. Lo primero es que presentan mayores valores el periodo reciente que el periodo previo para los tres indicadores, lo que indica de que desde que empiezan a operar las centrales, el caudal en el río es más rampante y dentro de cada día presentan una mayor dispersión y un mayor rango. Además, hay una mayor diferencia en el periodo de no riego. Como podemos ver aquí, la diferencia entre estas dos es mayor acá que acá. Y además, podemos ver que para la temporada de riego, es decir, en la columna izquierda, hay un aumento en los valores extremos, que a pesar de que son muy poco frecuentes, eventos con una probabilidad del 1% cada día, prácticamente aseguran que van a ocurrir en una temporada, lo que podrían implicar daño a obras hidráulicas como las bocatomas de los regantes, entre otras cosas. Esto hace patente la necesidad de explorar esquemas de operación que compatibilicen tanto el riego como la hidroelectricidad. De aquí surge la idea de elaborar un modelo de operación para las centrales incorporando requerimientos del riego. Eso fue lo que hicimos. Un minuto, Gonzalo. Bien. Eso fue lo que hicimos. En la plataforma Ameba de la compañía SPEC, una empresa chilena encargada de hacer modelos eléctricos, lo que hicimos fue adaptarlo para sistemas de recursos hídricos y integrar tanto las centrales, los caudales afluentes, efluentes, las distintas captaciones de bocatomas, los dos reservorios de las centrales, y abajo, aguas abajo, un nodo correspondiente a las demandas de riego. Bueno, en conclusión, gran parte del tiempo se genera hydropicking, que son estas variaciones de caudal rápido como consecuencia de la operación de las centrales hidroeléctricas, principalmente en los horarios de mediodía y vespertino, y este fenómeno se acentúa en los meses de no riego. Desde que empiezan a operar estas centrales, los tres índices que empleamos para cuantificar toman valores considerablemente mayores al evaluarlos en la estación Tinguiririca bajo los Briones. Esta potencial interferencia operacional entre centrales y riego
invita a la búsqueda de esquemas de operación que compatibilicen ambos usos. Muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias, Gonzalo, por tu presentación. Don Alejandro López hace una consulta. Pregunta, ¿cómo ha sido la relación entre los regantes y las centrales desde que entraron en actividad estas dos centrales? Desde un comienzo complicado, porque de hecho en su momento cuando empezaron a operar las centrales de Tinguiririca Energía, los representantes de las centrales no estaban dentro de la Junta de Vigilancia del Río, se incorporaron después. Como que la Junta de Vigilancia solamente tenía representantes, los regantes. Llegaron a mediación, luego claro, se pasó a juicio, porque efectivamente estaba impactando a los regantes. De hecho, de ahí nace todo este problema. Que implica Ok. que, claro, hay una relación más o menos complicada. Ok, gracias. Oye, Alonso Carrasco nos hace una pregunta también. ¿Existe sistema de turnos de riego en la cuenca? Sí, eso nos comentaba el presidente de la Junta de Vigilancia. Sí, Ok, sí. gracias. Bueno, no hay más preguntas, en virtud del tiempo, quedamos acá. Muchas gracias, Gonzalo y Marcelo, por el trabajo. Y pasaríamos al Gracias. tercer y último trabajo de esta sesión. Los autores del trabajo son Christian Chadwick de la Universidad Adolfo Ibáñez, Pilar Barría de la Universidad de los Lagos, y Jorge Gironás, Sebastián Vicuña y Francisco Mesa de la Pontificia Universidad Católica. Y se titula ¿Cuándo se requiere adaptar la regla de operación de un sistema de embalses debido al cambio climático? Presenta Jorge Gironás. Jorge, adelante. Gracias, Aldo. Espero que me estén escuchando bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, como tú mencionaste, este es un trabajo de un conjunto de autores, pero evidentemente reconocer el principal mérito intelectual de Christian Chadwick, autor principal del trabajo, y al resto de los colegas que ahí se mencionan. Como motivación, bueno, el cambio climático evidentemente desafía la forma en la que estamos diseñando y operando distintas infraestructuras hidráulicas y, por supuesto, los embalses entran dentro de esa categoría. Es probable que las reglas de operación de los embalses que se diseñaron para funcionar de una cierta manera van a operar de otra en esta condición climática diferente, ¿no es cierto? Así que hay una necesidad, y esa necesidad, bueno, hay varias, pero una de ellas es identificar la obsolescencia de estas reglas de operación actuales, las que usamos ahora bajo este escenario de cambio climático, y en esa identificación de obsolescencia, evidentemente tomar en cuenta la incertidumbre. ¿Ah? Hay una incertidumbre que sabemos que es aleatoria, la variabilidad intrínseca de los fenómenos naturales, pero también tenemos una incertidumbre epistémica, no sabemos cómo va a funcionar el clima futuro, ¿ah? Y por eso tenemos tantos GCMs dando vueltas, y hay una incertidumbre profunda, ¿ah? Estas condiciones en las que va a operar el sistema que desconocemos, que estaría un poquito dado por el escenario de gases de efecto invernadero en el futuro. ¿Cómo entonces comunicar esta obsolescencia incorporando esta incertidumbre? Es una necesidad. Así que de ahí surge el objetivo de este trabajo, que es desarrollar una metodología para identificar de manera simple y útil el momento en el que fallan las reglas de operación vigentes de cierto embalse, de un embalse frente al cambio climático. Como lugar de estudio adoptamos la cuenca del río Limarí y el sistema de embalses Paloma. Esta cuenca, como ustedes saben, está en la zona centro-norte de Chile y tiene un predominio nival con un clima semiárido, tiene un área de casi 12.000 kilómetros cuadrados y una precipitación anual que fluctúa entre los 100 y los 300 milímetros. Y aquí está este sistema Paloma, el cual abastece a aproximadamente 110.000 personas y su necesidad es más 70.000 hectáreas de cultivo, y el sistema tiene 3 embalses: el Paloma, que es el más grande, con 750 millones de metros cúbicos, el Cocotí y el Recoleta, ambos en el orden de los 150 millones de metros cúbicos. El promedio anual de entradas al sistema se consideró, ¿no es cierto?, ser
400 millones de metros cúbicos. Este embalse opera según una regla de operación diseñada por Ferrer y colaboradores, el 78, y si uno la examina va a darse cuenta que considera un promedio de 3 años secos después de un año húmedo. Y la asignación es bastante simple, bueno, ahí la pueden ver, ¿no es cierto? Se entrega un total definido por este alfa que corresponde a la suma de los volúmenes definidos para cada uno de los embalses. Si es que se sobrepasa una cierta capacidad en el almacenamiento, esa oferta se restringe con un valor R, ¿no es cierto? Ahí, un 0,5, si es que este almacenamiento ya está acotado por un valor mínimo y este valor máximo, y por último, no hay una oferta, no se entrega agua, ¿no es cierto?, si estamos bajo el nivel de almacenamiento mínimo. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, utilizamos un enfoque tradicional, tal vez por así decirlo, de cambio climático, pero incorporamos ciertos elementos que creemos hacen interesante este trabajo. Consideramos un gran conjunto de GCM, 49 GCM bajo los 4 escenarios típicos RCP, los que obviamente se trabajan en conjunto con datos medidos en estaciones. Y utilizando un método de generación de clima que está propuesto por Christian en el año 2018, se pueden generar series sintéticas de precipitación y temperatura. Estas series sintéticas se construyen en torno a percentiles en las tendencias de los GCM. No se construye en torno a un GCM único, sino que sacamos percentiles de cambios dados por los GCM y el clima se genera en torno a esos percentiles. Esos climas se pueden hacer pasar, ¿no es cierto?, por un modelo hidrológico. En este caso se usó el modelo WIP, que ya estaba disponible, que fue recalibrado y mejorado para este estudio. Este modelo genera, ¿no es cierto?, la hidrología, que es la que está asociada al funcionamiento del sistema de embalse, y del sistema de embalse entonces uno puede hacer la entrega de agua según la regla que vimos recién. Y vamos a caracterizar la entrega de agua mediante índices de desempeño cuyo cambio en el futuro con respecto a los desempeños actuales es lo que vamos a evaluar. Y frente a eso vamos a encontrar o vamos a buscar el tiempo en el cual los índices dejan de funcionar adecuadamente. Estos índices que definimos son los índices propios del marco de Hashimoto y colaboradores, que son la confiabilidad, la resiliencia y la vulnerabilidad. Se define, ¿no es cierto?, una falla como una situación donde no se satisface la demanda anual requerida de 320 millones de metros cúbicos, o un estado satisfactorio cuando esto sí se satisface. Y se trabajó con una ventana móvil de 40 años. Entonces se definieron los conceptos, o tomando los conceptos, se definieron 5 indicadores. La confiabilidad basada en el tiempo, es decir, una idea de la frecuencia de falla del sistema en términos del porcentaje del tiempo en el cual no se satisface esta demanda. La resiliencia, que tiene que ver con la rapidez con la que se recupera el sistema una vez que éste ha fallado. Una confiabilidad basada en el volumen, donde ahora el porcentaje no es del tiempo, sino del agua asignada que se logra entregar, ¿no es cierto? Y después 2 indicadores de vulnerabilidad. Una vulnerabilidad máxima, donde básicamente se identifica en un rango, ¿no es cierto?, de 0,1, el déficit máximo en comparación con la demanda anual. Y una vulnerabilidad promedio, donde en realidad se identifica el promedio de estos déficits, ¿ya?, con respecto a la demanda anual. Así que tenemos estos 5 indicadores y tenemos este marco de trabajo que les presenté, que nos permite generar entonces la evolución temporal de los indicadores bajo distintos escenarios de RCP, siguiendo percentiles de tendencia de los GCMs y por supuesto incorporando la variabilidad natural con la generación del clima. Entonces les voy a mostrar los resultados. Primero los resultados de carácter hidrológico. Ustedes pueden ver que les presento las precipitaciones al lado izquierdo, los caudales entrantes al embalse Paloma como un ejemplo al lado derecho, y los 4 escenarios RCP de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. En ambos casos vemos que hay una disminución tanto de las precipitaciones como de las entradas de agua,
que ocurren en el tiempo, y estas reducciones son más significativas con los RCP. Importante notar que hay una reducción más significativa en los caudales comparado con, en términos porcentuales, con las precipitaciones, y eso tiene un poco que ver, ¿no es cierto?, con el comportamiento hidrológico de esta cuenca, donde la temperatura también es relevante, no solo la precipitación. Pero estos son los resultados que hemos estado generando muchos grupos en el país, y quisimos ver esto del sistema mismo de embalse. Entonces, aquí les presento lo que son las confianzas según el tiempo. Estas confianzas según el tiempo nuevamente para los 4 RCP, y quiero que noten dos umbrales. Hay un umbral que está dado por una línea segmentada gruesa que corresponde al valor actual del indicador, que se prolonga en el tiempo a modo de referencia, y hay una línea punteada que corresponde a este mismo valor menos un 10%. Este 10% para nosotros va a reflejar la tolerancia máxima antes de considerar una falla, porque uno podría definirse cualquier valor o incluso usar el mismo valor hasta ahora actual, pero dijimos, bueno, pensemos en que estamos dispuestos a perder en un 10% el valor del indicador. Entonces lo que uno ve, ¿no es cierto?, es que esta confianza en el tiempo confianza según el tiempo va empeorando con el tiempo, independiente de cuál RCP se use, pero hay una diferencia en el comportamiento dado por el RCP, con caídas más fuertes de este indicador de desempeño a mayor RCP. Al lado derecho tienen la resiliencia proyectada para el sistema, ¿okay? Y esta resiliencia también empeora con el tiempo independientemente del RCP, y hay un empeoramiento importante. Ustedes pueden ver, y aquí lo anoto, ¿no es cierto?, que la probabilidad de recuperarse de una falla bajo un RCP 4 o 5 superior, estamos hablando de los RCP que esperamos o probablemente se van a cumplir, esta probabilidad de recuperarse va a ser menos de la mitad de la que solía ser el 2011 en el futuro lejano, ¿ya? Es un cambio sustantivo. Con respecto a las vulnerabilidades, al lado izquierdo les presento la máxima vulnerabilidad, al lado derecho la vulnerabilidad promedio, y nuevamente las referencias o los umbrales. Ojo acá, ¿no es cierto?, que se invierte el orden, y como la vulnerabilidad, un valor alto de vulnerabilidad es una situación más crítica, el 10% lo sumamos hacia arriba, no hacia abajo como en los gráficos anteriores. Y lo que vemos, gracias, es que hay un aumento con el tiempo de esta vulnerabilidad máxima, por lo que se espera que las sequías sean peores, ¿no es cierto?, y el desempeño frente a esa sequía sea peor, valga la redundancia. Sin embargo, cuando uno mira la situación promedio, la vulnerabilidad promedio, este indicador tiende a ser constante, incluso se tiende a recuperar con los RCP más pequeños. Es decir, pareciera que habría fallas más recurrentes, según lo que vimos antes, pero estas fallas en promedio serían menos graves. Sin embargo, las fallas graves sí serían más graves que en la actualidad. A modo de síntesis, aquí tienen el comportamiento de los indicadores, indicándose el primer año en el cual se supera este umbral que hemos definido de falla, con el percentil 50, y ustedes pueden ver que va a haber, por supuesto, una dependencia con el RCP que uno elija, y uno puede ver que con el RCP 8,5 estamos hablando de que el año 2033 el indicador que refleja la confianza de nuestro sistema va a caer bajo este umbral de falla, y así sucesivamente. Para terminar, quería mostrarles una primera aproximación a cómo uno podría evaluar posibles cambios en la regla de operación. No era el objetivo de este trabajo, pero lo que decidimos hacer fue, a partir del año 2033, que es cuando ocurre ese cruce del umbral, ¿qué pasaría si decidimos disminuir la cantidad de agua a entregar? Y nos pusimos en varios escenarios, desde los 320, que es lo que les he mostrado durante esta tarde, hasta los 160, es decir, una reducción del 50%. Y eso es lo que se ilustra al lado izquierdo, comparando las líneas verdes, donde está esta adaptación, con las líneas rojas, que son los resultados previos. Y uno puede ver que
el único escenario, o más o menos en torno a una reducción de un 40 a un 50%, nos significa no entrar en esta falla en lo que queda del siglo. Es una reducción bastante significativa. Así que en conclusión, mostrar que los índices reflejan problemas de asignación con el tiempo. Esta falla va a volverse más recurrente, pero en promedio menos severa, aunque las fallas más grandes sí serán más grandes que en la actualidad. La emergencia se detecta primero, esta surgencia o cruce del umbral en lo que es la confianza con respecto al tiempo, y si uno quisiera entonces cambiar eso, tendríamos que actuar aproximadamente a inicios del 2030. Hay un resultado que es interesante, que no se ve en detalle acá, pero es que las desviaciones del rendimiento histórico con algunos indicadores ocurren antes del cambio en la precipitación, con otros indicadores después. Así que es muy relevante estudiar la variación de otras variables más allá de las meteorológicas, en particular de los caudales. Y por último, hacer énfasis en que mantener el nivel de desempeño que se tiene a principios de siglo requiere reducir en un 40 o un 50% la meta de asignación original. Nosotros creemos que este trabajo puede ayudar en un contexto regional o nacional, porque nos ayuda a identificar en qué momento tenemos que actuar y por ende priorizar las medidas de adaptación según algunos criterios, entre esos el momento en que hay que actuar. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, Jorge. Tengo una pregunta que también la hace el profesor Alejandro López, y es si esta metodología es aplicable a envases multiusos o con fines de generación, a los cuales también estaría afectando el cambio climático, y cómo se extendería la metodología. A ver, creo que la respuesta tiene dos partes. En la medida de que tú puedas representar la regla, combinar en una regla de operación las entregas de agua de estos distintos usos, por supuesto que la metodología es aplicable. Ahora, me imagino yo que la pregunta también incorpora otra dimensión que en este caso no fue incorporada en detalle, que es que podrían haber cambios en estas demandas, más allá de la regla de operación, cambios en las demandas. Entonces, si quisiéramos hacer eso, claro, tal como les presenté el trabajo de ahora, no lo podríamos usar directamente y habría que tener eso en cuenta, pero probablemente se puede comparar. ¿Y cómo? Incorporando una variación en esta falla que definimos, porque en la medida que haya más o menos uso en el futuro, esta cantidad a entregar también varía, pero sería un indicador de desempeño que tiene una referencia variable en el tiempo y no única. Ok, gracias. Bueno, no hay más preguntas, y bueno, hemos visto ahí a tu niñita ahí que a veces aparece. A desesperada. Así que vemos que tuviste una audiencia, espectadores acá. Oye, ya, pues, muchas gracias, Jorge, por la presentación. Gracias a usted. Y con esto estaríamos dando término a la sesión técnica número 10, gestión de recursos hídricos, y dejo a Pablo Mendoza para que haga el cierre de la sesión de hoy día. Pablo. Ya, muchísimas gracias, Aldo, por tu contribución, por moderar esta sesión. Y bueno, con esto cerramos esta maratónica jornada del Superjueves de este 25º Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica, medio siglo enseñando que sin agua no hay futuro. ¿Ya? Les cuento que por ningún motivo se pueden perder la jornada de mañana, porque partimos a las 9 con la tercera charla magistral, donde tendremos de invitado a Billy Krag, que nos estará hablando sobre agua y minería en un contexto de cambio climático. Además tendremos sesiones técnicas dedicadas a modelación hidrológica y aplicaciones, impactos del cambio climático en disponibilidad hídrica, eventos hidrometeorológicos extremos, hidrogeología y calidad de aguas, y finalmente modelación numérica y software. Así que los dejo cordialmente y las dejo cordialmente invitados e invitadas para el día de mañana, y eso sería todo por hoy. Que tengan una buena tarde y nos vemos mañana. Ok, hasta mañana a todos, lo estamos viendo.